Mi hijastra me mandó un audio desde la villa de 15.000 euros que le pagué en Ibiza. No vengas. Invité a mi papá real, tú quédate trabajando. Cuando abrió la puerta y me vio con los de seguridad, la sonrisa desapareció de su cara. 3 años sin vacaciones. 1095 días levantándome a las 6 de la mañana para ir al restaurante, preparar el mise en place, coordinar al equipo de cocina, supervisar cada plato que sale de mi estación. Soy Curro Medina, chef ejecutivo del Azahar, uno de los restaurantes mejor valorados de Sevilla. Llevo 20 años cocinando profesionalmente y los últimos 8 dirigiendo esta cocina donde el arroz con bogavante y el salmorejo son religión. Mis manos tienen cicatrices de aceite caliente, mis pies conocen cada baldosa del suelo de acero inoxidable, y mi nariz puede detectar cuando el sofrito está a punto exacto desde el otro lado de la cocina. Hace 3 años, mi vida se dividió en 2. Antes y después de Elena. Mi esposa. La mujer que me enseñó que cocinar para alguien es un acto de amor, no solo un trabajo. Nos conocimos cuando ella vino al restaurante a celebrar el cumpleaños de una amiga. Me pidió que saliera de la cocina para felicitarla por el risotto. Tenía una sonrisa que iluminaba la sala entera. Un mes después estábamos saliendo. Un año después, viviendo juntos. Ella ya tenía una hija de una relación anterior, Triana, que entonces tenía 12 años. Me convertí en su padrastro sin pensarlo demasiado. Era parte del paquete, y yo amaba el paquete completo. Elena murió de cáncer de páncreas. 2 años de lucha. Quimioterapia. Cirugías. Esperanzas que se encendían y se apagaban como velas en una tormenta. Yo cocinaba para ella cada noche, intentando que comiera algo, cualquier cosa que le diera fuerzas. Al final, solo podía tomar caldos ligeros que preparaba con todo el cariño del mundo pero que no podían detener lo inevitable. La última semana, en el hospital, me tomó la mano con esos dedos que ya eran solo hueso y piel, y me pidió una cosa: cuida de Triana. Ella va a necesitarte. Prometí que lo haría. Y cumplí. Triana tenía 21 años cuando su madre murió. Estaba en segundo año de la carrera de diseño gráfico en una universidad privada que yo pagaba. Vivía en el apartamento que Elena y yo habíamos comprado juntos, conducía un coche que yo había financiado, usaba ropa que yo costeaba. Después de la muerte de su madre, asumí que eventualmente terminaría la carrera, conseguiría trabajo y empezaría su vida independiente. Eso era lo lógico, lo normal, lo que cualquier persona de 21 años haría. Pero Triana no es cualquier persona. Terminó la carrera hace 2 años con notas mediocres y un portafolio que, según ella, todavía estaba desarrollando. Desde entonces ha tenido exactamente 0 empleos. No porque no haya oportunidades en Sevilla para diseñadores gráficos, sino porque ninguna oferta le parece adecuada para su perfil creativo. Rechazó un puesto en una agencia de publicidad porque el ambiente era muy corporativo. Declinó una pasantía en un estudio de diseño porque no pagaban lo suficiente para su nivel. Se negó a trabajar como freelance porque no quería estresarse buscando clientes. Mientras tanto, yo sigo pagando todo. El apartamento donde vive sola desde que me mudé a un piso más pequeño después de la muerte de Elena. El coche que usa para ir a cafeterías a trabajar en su portafolio. La tarjeta de crédito adicional que usa para ropa, restaurantes, salidas con amigas. El gimnasio. El teléfono. El seguro médico privado. Todo sale de mi cuenta como un goteo constante que nunca se detiene. No me quejo. O al menos, no me quejaba. Porque cada vez que sentía la tentación de decirle algo, recordaba la mano de Elena apretando la mía, su voz débil pidiéndome que cuidara de su hija. Y yo seguía pagando. Seguía trabajando turnos dobles. Seguía siendo el padrastro leal que había prometido ser. El padre biológico de Triana se llama Javi. Es un fantasma con forma de hombre. Desapareció cuando ella tenía 2 años, supuestamente para buscar oportunidades en Madrid, y nunca volvió. Nunca pagó 1 euro de pensión alimenticia. Nunca llamó para su cumpleaños. Nunca apareció en ningún momento importante de su vida. Elena me contó que durante años Triana preguntaba por él, idealizándolo como hacen los niños con los padres ausentes, inventando excusas para justificar su abandono. Papá está muy ocupado trabajando. Papá va a venir pronto. Papá me quiere pero está lejos. Yo fui el que estuvo presente, el que la llevó a la escuela cuando Elena no podía, el que pagó sus fiestas de cumpleaños, el que le enseñó a conducir, el que se sentó con ella en el hospital durante los últimos días de su madre. Pero para Triana, yo siempre fui Curro, nunca papá.
Esa palabra estaba reservada para el hombre que la había abandonado sin mirar atrás. Hace un mes decidí que necesitaba vacaciones. Por primera vez en 3 años. El cuerpo me lo pedía a gritos. Las rodillas me dolían después de cada turno, un dolor sordo que subía por los muslos cuando finalmente me sentaba. Los hombros cargaban una tensión permanente que ni los masajes conseguían aliviar. Dormía mal, despertando a las 4 de la madrugada con la mente acelerada, repasando pedidos y reservas. Y mi único contacto con el mundo fuera del restaurante era pagar las facturas de una enteada que apenas me dirigía la palabra excepto cuando necesitaba dinero. Busqué destinos durante una semana. Quería algo especial. Algo que borrara el agotamiento acumulado. Algo que me devolviera las ganas de cocinar por placer y no por obligación. Encontré una villa en Ibiza, en un condominio cerrado con seguridad privada las 24 horas. Piscina infinita con vista al Mediterráneo. 4 habitaciones amplias con aire acondicionado. Terraza con barbacoa de obra. Y lo más importante para mí, una cocina profesional completa donde podría experimentar con recetas nuevas sin la presión del servicio. El precio era considerable. 15.000 euros por 2 semanas. Miré la cifra durante varios minutos en la pantalla del ordenador. Era más de lo que Triana gastaba en 3 meses. Más de lo que yo había gastado en mí mismo en los últimos 3 años combinados. Pero tenía ahorros. Nunca compraba nada que no fuera estrictamente necesario. Mi ropa era la misma desde hace años. Mi coche tenía 8 años y funcionaba perfectamente. Mi único lujo era comprar ingredientes de calidad para cocinar en casa los domingos, mi único día libre. Después de 3 años de duelo y trabajo sin pausa, decidí que me lo merecía. Hice la reserva esa misma noche, pagando el total por adelantado con mi tarjeta de débito. Llamé a Triana al día siguiente para invitarla. Pensé que sería bueno para los dos. Un tiempo juntos fuera de la rutina. Quizás podríamos reconectarnos, hablar de verdad, construir algo parecido a una relación familiar que fuera más allá de transferencias bancarias y mensajes escuetos pidiendo dinero. Ibiza. Me encanta, dijo con más entusiasmo del que le había escuchado en meses. Su voz subió una octava, como cuando era adolescente y le regalábamos algo que realmente quería. ¿Cuándo nos vamos? Le expliqué las fechas. 2 semanas en julio, la primera quincena. Ella pensó un momento y luego propuso algo que me pareció sorprendentemente maduro. ¿Puedo ir unos días antes para recibir las llaves y organizarlo todo? Así cuando llegues ya está todo listo y puedes descansar directamente. Acepté sin pensarlo demasiado. Me pareció un gesto de responsabilidad. Ella viajaría el martes, yo el jueves. 2 días para que preparara la villa, comprara provisiones básicas en el supermercado del pueblo, se familiarizara con la casa. Reservé su vuelo, le transferí 500 euros extra para los gastos iniciales, y me quedé en Sevilla cerrando los últimos pendientes en el restaurante. El martes la acompañé hasta la puerta de su edificio, donde un taxi la esperaba para llevarla al aeropuerto. Llevaba una maleta grande de marca, gafas de sol enormes y ese vestido blanco de lino que yo le había pagado el mes pasado. Se despidió con un beso rápido en la mejilla y un "nos vemos el jueves" dicho por encima del hombro mientras subía al taxi. No hubo abrazo. No hubo gracias por las vacaciones. Solo ese gesto vago y una sonrisa que ya estaba pensando en playas y fiestas. Los 2 días siguientes fueron intensos en el restaurante. Julio es temporada alta en Sevilla. Turistas por todas partes buscando tapas auténticas y calor andaluz. Tuve que dejar todo perfectamente organizado para mi ausencia. Menús preparados con alternativas por si fallaba algún proveedor. Turnos cubiertos hasta el último hueco. Instrucciones detalladas para cada posible emergencia. Mi sous chef, un valenciano de 30 años que llevaba conmigo desde que abrimos, asumiría el mando durante las 2 semanas. Confío en él. Sabe cocinar casi tan bien como yo, y lo que le falta en experiencia lo compensa con dedicación. El miércoles por la noche, después de cerrar el servicio y repasar las últimas instrucciones con el equipo, le mandé un mensaje a Triana preguntando cómo iba todo. Tardó casi 4 horas en responder. Ya estaba acostado cuando el teléfono vibró en la mesita de noche. Todo perfecto. La casa es increíble. Mañana te espero. Adjuntó una foto de la piscina iluminada con luces azules, el Mediterráneo oscuro al fondo reflejando la luna. Otra foto de la terraza con las tumbonas de madera y los cojines blancos. Una tercera del interior, la cocina reluciente con encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable. Sonreí mirando las imágenes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la ilusión. Mañana estaría allí.
Mañana empezarían mis primeras vacaciones en 3 años. El jueves me levanté a las 7, aunque el vuelo no salía hasta las 3 de la tarde. Hice la maleta con calma, disfrutando el proceso de elegir cada prenda. Ropa cómoda de lino para el calor de la isla. Bañadores nuevos que había comprado la semana pasada. Sandalias de cuero. Un par de pantalones largos para las noches en la terraza. Incluí mis cuchillos de chef en su estuche de tela enrollable, los que siempre llevo cuando viajo porque nunca confío en los utensilios de las casas alquiladas. Un cuchillo de chef de 20 centímetros, un puntilla, un deshuesador y mi favorito, un santoku japonés que me regaló Elena el primer aniversario de casados. Metí 2 botellas de vino tinto de reserva que había guardado para una ocasión especial, un Ribera del Duero con 15 años de crianza que merecía abrirse frente al mar. Añadí 3 libros de cocina que quería releer sin prisas, tumbado en una hamaca con el sonido de las olas de fondo. Cerré la maleta y la dejé junto a la puerta. Miré el apartamento vacío, las persianas bajadas, el silencio de un espacio que no vería en 2 semanas. Tomé las llaves del coche, el pasaporte, el móvil. Finalmente iba a descansar. El aeropuerto de Sevilla estaba lleno. Familias con niños gritando, parejas cargando maletas desiguales, grupos de jóvenes con camisetas de despedida de soltero. Me formé en la fila del mostrador de facturación con mi maleta, el pasaporte en la mano y esa sensación de anticipación que llevas cuando finalmente vas a descansar después de años de trabajo continuo. La empleada me atendió con eficiencia profesional. Equipaje facturado. Tarjeta de embarque impresa. Puerta 12, embarque a las 2:30. Buen viaje, señor Medina. Pasé el control de seguridad, compré una botella de agua en una tienda del duty free, y caminé hacia la puerta de embarque. Faltaba 1 hora. Me senté en una de las sillas de plástico cerca de los ventanales que daban a la pista, donde los aviones despegaban en intervalos regulares, levantando olas de calor en el asfalto. Saqué el teléfono para avisarle a Triana que ya estaba en el aeropuerto. Antes de escribir, vi la notificación. Un audio de WhatsApp. De ella. Enviado hacía 20 minutos. Toqué el mensaje. Me puse el teléfono en la oreja. La voz de Triana llenó mi cabeza. Relajada. Casi burlona. Como si estuviera contándole un chiste a una amiga. Oye, Curro, mira, ha surgido una cosa y no hace falta que vengas, ¿vale? Mi padre, el Javi, el de verdad, apareció después de todos estos años. ¿Puedes creerlo? Me escribió hace unos días y decidí invitarlo a pasar unos días aquí conmigo. Es que, no sé, el ambiente va a estar un poco raro contigo aquí también. ¿Me entiendes? Tú y él no se conocen y va a ser incómodo para todos. Así que mejor quédate en Sevilla, trabaja un poco más que a ti te encanta de todas formas, y ya nos vemos cuando vuelva. Pero gracias por pagar. La casa está increíble de verdad. Un beso. El audio terminó. Duración: 52 segundos. Me quedé inmóvil en la silla del aeropuerto, con el teléfono todavía pegado a la oreja aunque ya no había nada que escuchar. A mi alrededor, la vida seguía. Una pareja discutía sobre el equipaje de mano. Un niño lloraba pidiendo dulces. Los altavoces anunciaban un retraso en el vuelo a Barcelona. Volví a tocar el audio. Lo escuché de nuevo. Cada palabra, cada inflexión, el tono despreocupado, la risa en su voz cuando decía él de verdad. Como si yo fuera una versión falsa, una imitación barata del artículo original. Mi padre, él de verdad. 3 años sosteniéndola después de la muerte de su madre. 36 meses pagando cada uno de sus caprichos. 1095 días trabajando turnos dobles para cumplir una promesa que hice a una mujer moribunda. 15.000 euros en unas vacaciones que reservé pensando en pasar tiempo de calidad con ella. Y con un audio de 52 segundos, me descartaba. Me echaba de mis propias vacaciones pagadas. Para darle el espacio a un hombre que la había abandonado cuando tenía 2 años y nunca había aportado un solo euro a su vida. Miré la pantalla del teléfono. El botón de responder estaba ahí, esperando. Podría llamarla. Podría exigir explicaciones. Podría gritarle todo lo que estaba pensando. No hice nada de eso. Guardé el teléfono en el bolsillo. Respiré hondo. Miré por la ventana el avión que estaba siendo preparado para mi vuelo. Y tomé una decisión. Cuando anunciaron el embarque, fui el primero en la fila. El vuelo duró 2 horas. Me senté junto a la ventanilla, rechacé la bandeja de comida que ofrecieron, y pasé el tiempo mirando el Mediterráneo azul brillante allá abajo. No estaba furioso. La furia es caliente, explosiva,
incontrolable. Lo que sentía era algo mucho más frío. Era claridad absoluta. El tipo de claridad que viene cuando finalmente dejas de engañarte a ti mismo sobre quién es realmente la gente. Aterrizamos en Ibiza a las 5:10 de la tarde. El sol todavía estaba alto. El calor era intenso pero seco. Tomé mi equipaje de mano y salí del aeropuerto hacia la fila de taxis. No tomé el primero. Tomé uno cuyo conductor parecía local. Un hombre de unos 60 años con la piel curtida por el sol. ¿A dónde vamos?, preguntó en catalán. Al condominio Vista Azul. Pero no a la villa. A la oficina de administración. Me miró por el espejo retrovisor, curioso, pero no hizo preguntas. Condujo durante 20 minutos por carreteras costeras hasta llegar al complejo. Un lugar de lujo rodeado de muros blancos, seguridad en la entrada, jardines impecables. Bajé del taxi en la recepción. Un edificio moderno con cristales tintados y aire acondicionado que golpeaba como un alivio al entrar. Una mujer joven con uniforme azul marino me recibió con sonrisa profesional. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Saqué mi pasaporte y el contrato de reserva que llevaba impreso en mi bolsa. Soy Curro Medina. Tengo reservada la villa número 7 durante 2 semanas. Soy el titular único del contrato. Ella revisó los documentos en su ordenador, tecleando rápidamente. Sí, señor Medina. Todo está en orden. ¿Necesita las llaves? No. Necesito hablar con el gerente de seguridad. Hay personas no autorizadas ocupando mi propiedad. Su sonrisa vaciló. Miró los documentos de nuevo, luego a mí. Perdón. Hay personas en la villa que no están autorizadas por mí a estar allí. Quiero que sean removidas inmediatamente. Ella tragó saliva, claramente fuera de su protocolo habitual. Un momento, por favor. Desapareció por una puerta lateral. Volví 3 minutos después con un hombre de unos 45 años, traje oscuro, expresión seria. Se presentó como Marcos, jefe de seguridad del complejo. Le expliqué la situación con voz tranquila. Le mostré el contrato. Le mostré mi pasaporte. Le expliqué que había enviado a alguien por adelantado para organizar la villa, pero que esa persona había invitado a un tercero sin mi autorización ni conocimiento. Entiendo, dijo Marcos, revisando los papeles. Efectivamente, usted es el único titular. Nadie más tiene derecho legal a estar en la propiedad sin su consentimiento. Exacto. Así que necesito que vengan conmigo y los escolten fuera del complejo. Marcos asintió, profesional. Llamó a 2 guardias de seguridad por radio. Aparecieron en menos de 2 minutos, uniformados, serios, con esa presencia que da la autoridad. Subimos a un carrito de golf eléctrico, yo en el asiento delantero junto a Marcos, los 2 guardias atrás. Recorrimos los caminos del condominio entre villas de lujo escondidas detrás de setos perfectamente podados y palmeras altas. La número 7 estaba al final, la más alejada, con las mejores vistas al mar. Escuché la música antes de verlos. Reggaetón a volumen alto. Risas. El sonido del agua chapoteando en la piscina. El carrito se detuvo frente al portón de madera que daba acceso al jardín privado. Marcos bajó primero y tocó el timbre. Nadie respondió. La música era demasiado alta. Usó su llave maestra y abrió el portón. Y ahí estaban. Triana en un bikini blanco, tumbada en una de las tumbonas con una copa de vino en la mano. El vino que yo había comprado. A su lado, en otra tumbona, un hombre de unos 45 años con el pecho desnudo, tatuajes baratos en los brazos, una cerveza en la mano. Javi, el padre biológico. El que desapareció 22 años atrás y nunca pagó un euro de pensión. Los altavoces Bluetooth que yo había traído sonaban a todo volumen. Sobre la mesa auxiliar había una botella abierta de mi Ribera del Duero de 15 años, el que guardaba para una ocasión especial. Medio vacío. Triana me vio primero. Su expresión pasó de relajación a confusión, y luego a algo parecido al pánico. Se incorporó en la tumbona, dejando caer la copa, que se rompió contra las baldosas de la terraza. ¿Curro? ¿Qué haces aquí? Me quedé en el portón, los brazos cruzados, los guardias de seguridad flanqueándome. Marcos dio un paso adelante. Buenas tardes. Soy el jefe de seguridad del complejo. El señor Medina es el titular único de esta propiedad. ¿Pueden identificarse, por favor? Javi se sentó despacio, dejando la cerveza. Tenía esa mirada de animal acorralado, los ojos moviéndose entre Marcos, los guardias y yo. Triana se puso de pie,
envolviendo una toalla alrededor de su cintura. Yo soy Triana. Él me invitó, soy su hijastra. Tiene autorización escrita del señor Medina para estar aquí. Ella me miró, buscando apoyo. No encontró nada en mi expresión. Él me invitó. Me pagó el viaje. ¿Y esta otra persona? Preguntó Marcos señalando a Javi. Es mi padre. ¿Tiene el señor Medina conocimiento de su presencia aquí? Silencio. Me adelanté, mirando directamente a Triana. No tengo conocimiento. No di autorización. Y quiero que ambos abandonen la propiedad ahora mismo. Curro, espera. Triana levantó las manos. Podemos hablar de esto. Yo solo quería. ¿Qué querías, Triana? Disfrutar de unas vacaciones de lujo con tu padre, de verdad, usando mi dinero. Javi se puso de pie, intentando adoptar una postura de autoridad que no le quedaba. Oye, tío, ella es mi hija. Tengo derecho a... Me giré hacia él. Lo miré de arriba abajo. Barriga cervecera. Tatuajes de cárcel. Chanclas baratas. Este era el hombre que Triana idealizaba. ¿Derecho? ¿El mismo derecho que ejerciste cuando la abandonaste con 2 años? ¿El mismo que tuviste cuando nunca pagaste pensión? Cuando desapareciste durante 22 años y apareces justo ahora que hay una villa de lujo gratis. Javi abrió la boca pero no salió nada. Marcos intervino con voz firme. Tienen 10 minutos para recoger sus pertenencias y abandonar el complejo. Los escoltaremos hasta la salida. No puedes hacer esto, gritó Triana. Su voz se quebró. Te dije que no vinieras. Dijiste que íbamos juntos de vacaciones. Dije que íbamos juntos. Tú decidiste invitar a tu padre y echarme. Pero hay un pequeño detalle que olvidaste. Triana. Yo pagué 15.000 euros. Esta villa es mía durante 2 semanas. Y voy a disfrutarla. Mi madre te pidió que cuidaras de mí. Esa frase me golpeó, pero no retrocedí. Y lo hice. 3 años pagando cada capricho. Cada comida. Cada salida. Cada ropa que llevas puesta. Cuidé de ti como le prometí. Pero unas vacaciones de lujo no están incluidas en el contrato de ser un cajero automático. Tú elegiste a tu padre, real. Perfecto. Ahora pídemele a él que les pague un hotel. Javi intentó una última vez. Triana, dile a este tío que... Este tío, le corté, es el único que sostuvo a tu hija durante 22 años. El único que pagó sus estudios. El único que estuvo en su graduación. ¿Dónde estabas tú? No respondió. Los guardias empezaron a moverse. Uno entró a la villa para supervisar que recogieran sus cosas. Triana entró llorando, arrastrando su maleta de marca por las baldosas. Javi la siguió con una mochila destartalada y una bolsa de plástico. 5 minutos después salieron. Triana tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido. Javi miraba al suelo. Los guardias los escoltaron hacia el carrito de golf. Antes de subir, Triana se giró hacia mí. Vas a arrepentirte de esto. No, respondí con calma. Lo que me arrepiento es de haber tardado 3 años en darme cuenta de quién eres realmente. El carrito arrancó. Los vi alejarse por el camino, haciéndose más pequeños hasta desaparecer detrás de los setos. Marcos me entregó las llaves. Lamento la situación, señor Medina. El complejo queda a su disposición. Si necesita algo, estamos a su servicio. Le estreché la mano. Entré a la villa. Cerré el portón con llave. Silencio absoluto. Solo el sonido de las olas rompiendo en la playa abajo. Me quité los zapatos. Caminé hasta la piscina. Recogí los restos de la copa rota. Apagué la música. Me quité la camisa. Me dejé caer en una de las tumbonas que todavía guardaba el calor del sol de la tarde. Cerré los ojos. El Mediterráneo brillaba dorado bajo el atardecer. Triana y Javi se quedaron de pie en la entrada del condominio vista azul durante 10 minutos sin moverse. El sol de julio caía vertical sobre sus cabezas, reflejándose en el asfalto blanco con una intensidad que hacía doler los ojos. Las maletas estaban tiradas a sus pies, la música lejana de alguna villa cercana recordándoles el paraíso del que acababan de ser expulsados. Javi fue el primero en hablar, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Bueno, supongo que tendremos que buscar un hotel por unos días hasta que ese tío se calme. Triana lo miró como si acabara de decir algo en un idioma extranjero. ¿Tú tienes dinero para un hotel? Javi miró hacia otro lado, rascándose la nuca. Yo pensé que... Bueno,
Tú tienes la tarjeta que él te dio. No. Curro canceló la tarjeta. Me llegó la notificación cuando estábamos en la piscina. Silencio. Triana abrió su bolso y sacó su cartera. Contó los billetes. 80 euros. Todo lo que le quedaba del último retiro en efectivo que había hecho 2 días atrás. ¿Y tú? Preguntó con voz tensa. Javi sacó su cartera de cuero desgastado. 3 billetes de 10 y uno de 5. 35 euros. Pensé que esto era solo para unos días de vacaciones gratis, admitió sin mirarla a los ojos. No traje más porque, bueno, la casa estaba paga, la comida estaba ahí, el vino también. No pensé que necesitaríamos gastar nada. Triana cerró los ojos. 115 euros. En Ibiza. En plena temporada alta de julio. Llamaron a 4 hoteles desde el móvil de Triana. El más barato pedía 120 euros por noche por una habitación doble. Los hostales del centro estaban todos llenos o costaban igual. Finalmente encontraron un hostel en San Antonio, a 40 minutos en autobús de donde estaban, que tenía camas en habitación compartida por 25 euros por persona por noche. Tomaron el autobús público arrastrando las maletas por los pasillos estrechos, soportando las miradas de turistas bronceados que volvían de la playa. El hostel era exactamente lo que el precio prometía. Un edificio de 3 pisos con pintura descascarada, recepción sin aire acondicionado y olor a humedad mezclado con cloro de piscina municipal. La habitación compartida tenía 8 literas apretadas, un ventilador de techo que giraba sin mover realmente el aire, y un baño compartido al final del pasillo que ya a las 7 de la tarde tenía el suelo mojado y olía a desagüe. Triana dejó caer su maleta junto a una litera inferior que todavía estaba libre. Se sentó en el colchón delgado y miró alrededor. 2 alemanas de unos 20 años compartían una litera superior comiendo bocadillos de supermercado. Un australiano roncaba en otra cama con la espalda quemada por el sol pelándose en tiras. Esta era su realidad ahora. Javi intentó aligerar el ambiente. Bueno, es solo temporal. Mañana llamamos a ese tipo. Te disculpas, y seguro que... ¿Qué me disculpe? Triana lo miró con incredulidad. Después de lo que hizo. Él pagó las vacaciones. Triana. Técnicamente tenía derecho a... Tú eres mi padre de verdad. ¿No ibas a ayudarme? ¿No dijiste que querías recuperar el tiempo perdido? Javi se frotó la cara. Por primera vez desde que había aparecido 4 días atrás con su sonrisa fácil y sus promesas vagas, parecía incómodo. Sí, pero no esperaba que las cosas se pusieran así de complicadas. Esa noche comieron kebabs de 5 euros en un puesto callejero y volvieron al hostel cuando ya era de noche. Triana intentó llamar a Curro. 15 veces. Todas las llamadas iban directas a buzón de voz. Bloqueada. Envió mensajes de WhatsApp. Un check gris. Bloqueada también. El segundo día, Javi empezó a quejarse. Del calor. De la cama incómoda. De la ducha fría porque no había agua caliente a las 11 de la mañana. De la comida barata que compraban en el supermercado porque no podían permitirse restaurantes. Triana lo escuchaba en silencio, sintiendo como la imagen idealizada de su padre se agrietaba con cada queja mezquina. El tercer día, Javi desapareció. Triana se despertó a las 9 de la mañana y su padre ya no estaba. Su mochila tampoco. Revisó el hostel. Nada. Le mandó mensajes. Sin respuesta. 2 horas después, recibió un mensaje escueto. Tuve que volver a Madrid por un tema de trabajo urgente. Cuídate. Se quedó sentada en las escaleras del hostel mirando el mensaje durante 20 minutos. Su padre la había abandonado. Otra vez. Esta vez dejándola sola en una isla sin dinero suficiente para volver. Llamó a sus amigas de Sevilla, las que siempre estaban disponibles para salir de fiesta cuando ella invitaba. Laura dijo que estaba de vacaciones con su familia y no podía ayudar. Carmen inventó una excusa sobre una emergencia familiar. Marta ni siquiera contestó. Probó con conocidos más lejanos. Todos ocupados. Todos con problemas propios. Todos desapareciendo cuando necesitaba algo real en lugar de solo ser la amiga divertida que pagaba las copas. Finalmente llamó a su prima Rocío, que vivía en Málaga y con quien apenas hablaba. Rocío escuchó la historia en silencio y luego suspiró. Te puedo prestar 200 euros para el vuelo, pero los necesito de vuelta el mes que viene. Te los devuelvo, te lo prometo. Triana, no tienes trabajo. ¿Cómo me los vas a devolver? Silencio. Encontraré algo, mintió Triana. El vuelo más barato que encontró salía en 2 días, a las 6 de la mañana, con 2 escalas,
Ibiza Palma Valencia Sevilla. 12 horas de viaje. 180 euros. Reservó con el dinero que Rocío le transfirió. Pasó los 2 días siguientes en el hostel, sin salir apenas, comiendo pasta instantánea y viendo a otros viajeros regresar bronceados de la playa. 8 días antes de lo planeado, arrastrando su maleta a las 4:30 de la madrugada hacia el autobús del aeropuerto, volvió a Sevilla derrotada. Mientras tanto, en la villa número 7, Curro despertó su primer día completo de vacaciones sin alarma. El sol entraba suavemente por las cortinas blancas de lino. Se quedó en la cama 10 minutos más solo porque podía. Luego se levantó, se puso el bañador y preparó un desayuno como hacía años que no se permitía. Tostadas con tomate rallado catalán, aceite de oliva virgen extra, sal en escamas, jamón ibérico de bellota cortado fino, café espresso preparado en la máquina profesional de la cocina, zumo de naranja recién exprimido. Lo llevó todo a la terraza y desayunó mirando el Mediterráneo brillar bajo la luz de las 9 de la mañana. Después nadó 40 largos en la piscina, sintiendo como los músculos de sus hombros se estiraban después de años de tensión acumulada. El agua estaba perfecta. El silencio era absoluto. El tercer día alquiló una scooter Vespa vintage en el pueblo y recorrió los mercados locales de Ibiza. Compró tomates de Ramallet que olían a tierra y sol, pescado fresco que los pescadores acababan de traer, hierbas aromáticas que crecían salvajes en la isla, langostinos vivos que se movían en la bolsa. Volvió a la villa con las bolsas llenas y pasó la tarde cocinando. Preparó lubina a la sal, una técnica que siempre había querido perfeccionar pero que en el restaurante no servían. Envolvió el pescado en sal gruesa mezclada con claras de huevo, lo metió al horno a temperatura alta y esperó 40 minutos. Cuando rompió la costra de sal, el vapor que salió olía a mar y limón. La carne se desprendía de la espina en láminas perfectas, jugosa, con ese sabor puro que solo el pescado fresco tiene. Lo acompañó con verduras asadas y una botella del vino blanco local que había comprado en el mercado. Cenó solo en la terraza, con el sonido de las olas de fondo, sin prisa, saboreando cada bocado. El quinto día contrató a un chef local que daba clases de cocina tradicional ibicenca. Un hombre de 70 años llamado Tomeu que había aprendido a cocinar de su abuela. En su casa modesta cerca de Santa Eulalia, Curro aprendió a hacer bullit de peix, el guiso de pescado típico de la isla, con mero, rape y patatas hervidas en el caldo que luego se usaba para hacer arroz. Tomeu le enseñó el punto exacto del sofrito, cuando añadir el azafrán, como el arroz debía quedar meloso pero no pastoso. Esa noche Tomeu lo llevó a cenar a un restaurante familiar escondido en un callejón de San Carlos, un sitio sin carta turística donde servían lo que hubiera ese día. Comieron ensalada payesa, sofrit pajes y flao casero mientras Tomeu le contaba historias de la isla antes del turismo masivo. Curro tomó notas mentales para incorporar técnicas al menú del azahar. El séptimo día contrató un paseo privado en barco a Formentera. El capitán, un ibicenco silencioso de unos 50 años, navegó hasta Sesilletes, donde el agua era tan transparente que desde el barco se veían las estrellas de mar en el fondo. Curro nadó en esa agua cristalina, flotando boca arriba bajo el sol, sintiendo como años de peso se desprendían de sus hombros. En el viaje de vuelta se sentó en la proa del barco leyendo Kitchen Confidential de Bourdain, un libro que había comprado hace 2 años y nunca había tenido tiempo de abrir. El 9º día decidió dominar el flao, la tarta de queso tradicional ibicenca con hierbabuena. Intentó 3 veces hasta conseguir la textura correcta. Cremosa pero firme, con ese sabor anisado sutil que venía de las hierbas locales. Cuando finalmente lo logró, cortó una porción y la comió en el jardín, orgulloso de haber conquistado una receta nueva. Las noches las pasaba en la terraza degustando los vinos que había traído, escribiendo recetas en una libreta de cuero que compró en el mercado artesanal del puerto. Anotaba ideas para el menú de otoño del restaurante: arroz meloso con pulpo y alioli de azafrán, lubina con salsa de hierbas ibicencas, flao como postre especial. Por primera vez en años, cocinar volvía a emocionarlo. La última noche preparó una paella de marisco para sí mismo. La hizo en la paellera de hierro que encontró en la cocina de la villa, con un sofrito perfecto, caldo de pescado que había preparado esa mañana, langostinos, mejillones y calamares frescos. La dejó reposar 5 minutos antes de servir, como debe ser. Se sentó solo en la mesa de la terraza, con el Mediterráneo oscureciendo frente a él, y comió despacio, disfrutando cada grano de arroz en su punto. Después de cenar preparó un café y una ensaimada que había comprado esa tarde. Se sentó en la tumbona mirando las estrellas que comenzaban a aparecer.
Sacó la foto de Elena que llevaba en su cartera. La miró durante varios minutos bajo la luz tenue de las velas que había encendido en la mesa. Te prometí que cuidaría de ella, dijo en voz baja al viento. Y lo hice. 3 años cumplí mi promesa. Pero cuidar a alguien no significa dejarme consumir. Estas 2 semanas, esto fue por mí. Y creo que tú lo entenderías. Guardó la foto. Terminó el café. Las olas rompían suaves en la playa abajo. El silencio era perfecto. Al día siguiente volvería a Sevilla. Volvería al restaurante, a los turnos largos, a la cocina caliente. Pero volvería renovado. Y con la certeza de que honrar el pasado no significa sacrificar el futuro. Las vacaciones que casi le arrebatan terminaron siendo exactamente lo que necesitaba. Y las disfrutó completamente solo. Como debía ser.